Como siempre, a todos por estar presentes, a Mutualdán por esta oportunidad de poder seguir actualizando los informes y bueno, fundamentalmente mirar un poco las perspectivas. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver. Bueno, fundamentalmente esto que estábamos hablando y que recién decía José, el tema de la necesidad de las lluvias. Venimos complicados, realmente bastante complicados. A nivel general, esto no estoy hablando de algo puntual, sino que esto está involucrando prácticamente a todo el país, fundamentalmente porque estamos en este tercer año consecutivo de evento de La Niña y la primavera no comienza, estamos teniendo mucha variabilidad térmica, pocas lluvias, grandes ascensos y descensos de temperatura, heladas tardías, bueno, toda la situación típica que se da con este tipo de situaciones, ¿no? De eventos La Niña tan marcados. Por eso vamos a empezar a mostrar justamente esto de hacia dónde vamos con el tema de La Niña. Esta es la última actualización que generó el modelo australiano, que también nos muestra una idea bastante interesante de cuál es el comportamiento, más allá de la línea exacta de cómo lo muestra. Lo principal que nos está mostrando es que todavía tenemos hasta noviembre bajo la situación de evento La Niña, y hay algunos modelos que ya a partir de diciembre o enero nos hacen pensar que podemos llegar a salir de la situación La Niña. La discusión está entre diciembre, enero y febrero, justamente los momentos más significativos. No es lo mismo que La Niña se empiece a retirar a partir de diciembre que se empiece a retirar a partir de febrero. El modelo australiano es uno de los más optimistas, mostrando esta tendencia de retirarse relativamente rápido, y ya en diciembre estaríamos ahí en el borde y en enero ya estaríamos en una condición de evento neutral. Hay otros modelos un poquito más conservadores que están viendo que La Niña recién saldría a partir de enero del año que viene, y recién en febrero estaríamos en una situación neutral, es decir, un poquito más retrasada la situación. Igual, de todas maneras, sea una cosa o sea la otra, los dos aspectos son positivos, porque de una manera u de otra esto va a ir haciendo que la niña vaya perdiendo fuerza, y en esa pérdida de fuerza lo que vamos a ir teniendo es mayor pulso de humedad, es decir, vamos a empezar a ser un poco más permeables a los ingresos de humedad, y no como esta situación que viene bastante restringida, salvo para el oeste del país, que es la única zona que está teniendo algo de actividad. Después el resto no tiene prácticamente nada, o son todos eventos erráticos y aislados. Pero bueno, esto es la situación macro. Ahora vamos a pasar a mirar los mapas, como hacemos habitualmente, de ver cómo se va dando esta situación de La Niña. Y acá los dos mapas, ¿no? La tendencia actual, el mapa de la izquierda, y lo que se esperaba el mes pasado. Y hay algunos cambios bastante importantes. En realidad en lo estructural no, pero sí se ha marcado mucho más la situación. Es decir, en este mapa, en el de la izquierda, en el mapa actual, en la tendencia actual, sí se está viendo una situación mucho más radicalizada del tema de La Niña, es decir, un buen fenómeno bien marcado, con la situación típica, que en el mes pasado, cuando estábamos en septiembre y mirábamos la tendencia para octubre, se veía un poco más desdibujado, como que la niña ya estaba perdiendo fuerza, que era mucho más débil. Bueno, no, a medida que fueron pasando las semanas, esto fue aumentando aún más la situación, y por eso es que vemos de manera mucho más marcada en lo que queda del mes de octubre una situación de lluvias muy acotadas en la parte este, y solamente la porción oeste teniendo un buen caudal de precipitaciones. Esta estructura que están viendo en este mapa, no en el del mes pasado, en la tendencia actual, es bien típico de una situación La Niña, bien marcada esta característica. Toda la humedad que ingresa al país ingresa por el oeste, fundamentalmente por el oeste, por eso Noa, Cuyo, La Pampa, parte de Córdoba también pueden llegar a tener, sobre todo la parte oeste de Córdoba, pueden llegar a tener lluvias, no les digo que muy por encima de lo normal, pero sí con un volumen bastante significativo, mientras que todas las zonas del litoral, NEA, provincia de Buenos Aires, siguen estando un escalón o varios escalones en realidad por debajo de los niveles medios, con lo cual octubre sigue siendo un mes bien caracterizado por esta situación de evento La Niña.
Cuando pasamos a mirar las temperaturas, el panorama es parecido, es decir, es parecido en el sentido de esto de la niña, bien marcado lo de la variabilidad térmica, sigue siendo un mes este de octubre con mucho cambio. Siempre recuerden que estos mapas que estamos viendo de temperaturas es el promedio mensual pronosticado comparado con el promedio mensual histórico, ¿sí? Entonces, cuando vemos, hay zonas con temperaturas por arriba o por debajo del normal, pero tengan en cuenta que esos promedios se construyen justamente con el promedio de la temperatura, y cuando nosotros tenemos mucho cambio de temperatura, quizás el promedio queda en un valor determinado, pero tenemos que tener en cuenta los altibajos que va teniendo la situación de temperaturas. Esto que se está viviendo ahora en estos días, pasamos de tener una jornada de verano, en la jornada de ayer, para pasar a tener hoy, no le digo una de invierno, pero más o menos, porque el descenso de temperatura está presente. Hoy estamos teniendo algunas heladas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esos cambios tan bruscos también nos hablan de una estructura bien típica de una situación La Niña. Y ahora se mantiene también en octubre y en noviembre, ¿sí? En noviembre también seguimos con esta misma estructura. Hay acá una particularidad bastante importante que afecta fundamentalmente a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, porque se esperaba que en noviembre tuviese, cuando hablábamos en septiembre, tuviese un mayor caudal de precipitaciones. Fíjense que mostraba ahí una cierta tendencia de lluvias por arriba de lo normal, y ahora lo ha eliminado. El resto sigue prácticamente igual, salvo Formosa y parte de Salta, pero en general la estructura sigue siendo la misma. Ingresa humedad bien pegado sobre el oeste, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que no desemboca sobre el sudoeste de Buenos Aires, sino que se va un poco más al sur, y será zonas de Río Negro y de Neuquén las que puedan llegar a tener, junto con el oeste de La Pampa, las que puedan tener un poco más de lluvia por arriba de lo normal. Es decir, ¿qué están mostrando? Es que los modelos se van convenciendo cada vez más que La Niña va a continuar de acá a fin de año, que vamos a seguir con esta tendencia y que recién a partir del año que viene empezaría a aflojar. Mientras tanto, no afloja nada. Nosotros fuimos un poco más optimistas en el mes de septiembre, cuando veíamos la tendencia de largo plazo, decíamos, bueno, puede ir aflojando, puede ir perdiendo intensidad. Con esta estructura de mapas nos está dando la idea de que podemos llegar a tener una situación de La Niña quizás más debilitada y más corta. Bueno, no, todavía eso no está tan presente, y ahora en esta última actualización esto ha agravado un poco más la característica, es decir, lo sigue polarizando y mucho a esa situación. Y con respecto a las temperaturas pasa exactamente lo mismo, es decir, sigue mostrando esa gran variabilidad. El mapa de temperaturas es bastante parecido al que mostramos en el mes pasado, pero lo sigue polarizando, es decir, las zonas con temperaturas por arriba del normal van a estar muy por arriba del normal, y las zonas por debajo del normal muy por debajo del normal. Esto también da cuenta de esa gran variabilidad térmica que podemos llegar a tener a lo largo del mes de noviembre. Fíjense que toda la primavera va a estar caracterizada por este tipo de situaciones. Ya septiembre lo vivimos, octubre lo estamos viviendo, y muy probablemente noviembre también lo vivamos con esta gran variabilidad, con estos ascensos y fuertes descensos de la temperatura a lo largo de cada uno de los días. Dentro del mismo día, con mucha amplitud, y entre días diferentes, entre hoy y mañana, entre mañana y pasado, y así también mucho cambio de temperatura, mucha fluctuación térmica, y ese es un aspecto a tener muy en cuenta, porque estando secos, estos descensos de temperatura son muy pronunciados y suelen dejarnos alguna helada tardía, que para muchos ya ocurrió la helada tardía. Las zonas más al norte han tenido heladas ahora en esta última semana, con lo cual eso ya califica para esas zonas heladas tardías. Para el sur de Buenos Aires todavía no son heladas tardías, porque en octubre todavía estamos dentro de la fecha media, pero es probable tener muchos altibajos térmicos también en el mes de noviembre. Pasamos a diciembre. Y cuando pasamos a diciembre, más de lo mismo, más potenciado que el mes pasado, pero sigue siendo lo mismo, la misma idea, es decir, que La Niña todavía sigue siendo vigente, que seguimos teniendo esos colores marrones intensos, que son lluvias por debajo de lo normal en la mayor parte del país, y la única humedad que ingresa es humedad bien pegada a la zona cordillerana. Esta situación es típica del evento La Niña, esto lo venimos repitiendo ya desde hace rato. Esa estructura no se desarma, y fíjense que si bien
mostrábamos en el primero de los gráficos que hay una tendencia a que se empiece a retirar el evento La Niña, los efectos que provoca no son inmediatos, es algo que es progresivo, es algo que va siendo de a poco. Entonces, todavía en diciembre muy probablemente tengamos una estructura de evento La Niña totalmente marcado. Una cosa que quiero aclarar, sobre todo en diciembre y fundamentalmente en el último tramo de noviembre, todas estas zonas que están en color marrón intenso, no significa que no va a llover. Siempre remarcamos esto, lo que está mostrando es que el nivel de lluvias esperado para toda la parte este del país va a estar muy por debajo de lo normal, pero dentro de esto, de todo esto marrón, muy probablemente tengamos núcleos de tormentas muy puntuales, muy aislados, pero que pueden llegar a ser incluso hasta de gran volumen. Lo que pasa que en áreas muy acotadas. Por eso cuando vemos los mapas generales, vemos que en general va a faltar el agua, no nos va a alcanzar, va a ser poca la precipitación que se puede llegar a dar. Pero de manera puntual, de manera acotada, de manera aislada, se pueden dar eventos de lluvia importantes. Y remarco esto, importantes, porque no es loco pensar que en este tipo de situaciones podemos llegar a tener acumulados en una sola tormenta de unos 80, 100 milímetros. Lo que pasa es que están acumulados en un área muy, muy específica. Entonces, cuando vemos el mapa a nivel general, obviamente que se muestran mapas de lluvia por debajo de lo normal, porque lo puntual, en este caso, pasa mucho más desapercibido que la condición general. Cuando pasemos a mirar temperatura, bueno, acá empiezan a prevalecer estos colores, los colores rojos, intensos. Una de las primeras preguntas que surge es si con este escenario es probable tener algo parecido a lo que tuvimos en el último enero. La respuesta más rápida es en realidad decirles que no hay un escenario probable que ocurra la situación del año pasado, de este año, en realidad, del enero pasado, de tener 20 y pico de días con temperaturas de 40 grados de manera ininterrumpida. Ese escenario es muy poco probable. Lo que sí es muy probable es que tengamos olas de calor, eso desde ya. Vamos a tener olas de calor en diciembre. Lo que sí, insisto, no al extremo de lo que fue el último enero. Esa es la diferencia que hacemos. ¿Olas de calor vamos a tener? Sí, seguramente, y más de una. Y en diciembre seguramente tengamos 2 o 3 eventos de olas de calor importantes. Ahora, tener uno ininterrumpido durante 20 y pico de días, ese escenario no es tan probable para que se dé con este contexto, ¿sí? Eso quería aclararlo porque, bueno, es una de las primeras preguntas que surge cuando se ve el mapa así tan rojo, tan intenso como se ve de acá, que potencia mucho más de lo que veíamos en el mes pasado. Si pasamos a enero, bueno, acá, más allá que siguen los colores marrones, esto es una relativamente buena noticia, más allá que ya sé que la mayoría está viendo color marrón y se está preguntando dónde está la buena noticia. Bueno, en realidad la buena noticia viene por el lado de que empieza a haber un ingreso de humedad un poco más significativo y más generalizado. Todavía con déficit, pero fíjense que ya la tendencia a los colores no es estar acá abajo en la escala, en esos colores marrones intensos, sino estar un poco más cercano a los promedios. Como les decía antes, no es algo que vaya a ser inmediato, que pasemos de niña a neutro y entonces ahí empieza a llover de manera importante en todo el país. No, es algo progresivo, es algo que de a poquito se va a ir reacomodando, es algo que con la circulación del viento del norte, con aportes de humedad que podemos llegar a tener de Paraguay y de Brasil, que se espera que empiecen a recomponer un poco la humedad durante el periodo del verano. Bueno, todo eso va a ir aportándonos un poco más de humedad y va a ir generando que tengamos algo más de lluvia. Es cierto que todavía estamos en situación de déficit, pero que en enero tengamos una cierta recuperación de las precipitaciones es una buena noticia, más allá de lo malo de todo este contexto que estamos contando. Lo otro que hay que destacar es que con esta estructura no podemos pensar en una recomposición de la humedad. Eso también es importante. Con esta estructura que estamos viendo, para recomponer la humedad, para empezar a llenar perfiles, para que las napas empiecen a reacomodar nuevamente, necesitamos tener varios meses consecutivos de buena humedad. ¿Sí? Esto que estamos viendo es una recuperación de las lluvias, pero no una recomposición a nivel
humedad en el suelo. Estamos hablando que las lluvias pueden empezar a ser un poquito más importantes. En este caso sí, no hay tanta diferencia con respecto a lo que mostrábamos el mes pasado, pero de todas maneras es una noticia relativamente positiva dentro de este contexto que estamos dando, ¿no? Obviamente que el panorama está muy lejos de ser el óptimo. Y todo esto acompañado además de temperaturas que siguen estando por encima de lo normal, con lo cual, bueno, la tasa de evaporación también es importante, el estrés térmico, pero en comparación se ha potenciado mucho más la temperatura de diciembre que la de enero. La de enero se mantiene igual de lo que veníamos hablando el mes pasado, no hay grandes variaciones, alguna pequeña variación, es decir, olas de calor va a haber, un escenario parecido al de enero pasado, muy, muy difícil que se dé, muy difícil que se dé, pero probablemente tengamos olas de calor interesantes durante el mes de enero. Eso obviamente que es muy probable que suceda. Ya cuando pasamos a febrero, y nos empezamos a acercar a esta situación de, llamémosle, finalización de evento La Niña, porque ya acá en febrero la mayoría de los modelos coinciden que se retira La Niña y pasamos a condiciones neutrales. Acá ya vemos un mapa mucho más cercano a la parte media de la escala. Hay zonas que pueden tener lluvias un poquito por arriba de lo normal, que están un poco más al norte de lo que habíamos mostrado el mes pasado. Fíjense que ahora está más sobre el noreste, pero bueno, en estructura, después vamos a ir viendo, esto se va a ir reacomodando seguramente con el paso de los próximos meses, pero ya hay una tendencia que las precipitaciones sí se empiecen a normalizar, ¿sí? Empecemos a tener ya valores mucho más próximos a los niveles normales. Y acá también, lo que decíamos antes, ¿cuál es la parte positiva de esto? Bueno, que en febrero podemos tener, no les digo, como les decía antes, no una recomposición de la humedad, pero sí una recomposición en la frecuencia de las lluvias, en el volumen de las precipitaciones, que sean un poquito más generalizadas, que no sean tan puntuales como estamos viviendo a lo largo de estos últimos 2 años, que siempre fueron focos bien, bien acotados, bien aislados y nada que se daba de manera generalizada. Entonces, esta situación lo que nos permite es pensar en que cuando se den lluvias durante el mes de febrero del 2023, empecemos a tener algunas lluvias un poquito más abarcativas, no tan puntuales, quizás no con un volumen demasiado destacado, pero cuando llueva, llueva un poco para todos. Esa es un poco la idea. Y no como está pasando ahora, que cuando llueve cae un chaparrón importante en un sector determinado y el resto no recibe absolutamente nada. Bien, y ya para ir terminando, vemos las temperaturas de febrero. Las temperaturas no muestran grandes cambios, sigue siendo la misma situación. Estamos hablando de un febrero que también mantiene temperaturas por encima de los niveles medios. Un aspecto importante a destacar es que comúnmente con los años La Niña, enero y febrero suelen ser los más cálidos. Ahora, bueno, si se retira un poquito el evento La Niña durante el mes de febrero, quizás termine siendo fines de diciembre y enero, la parte más cálida del año, y afloje un poquitito en el mes de febrero. Febrero igualmente va a ser un mes cálido, pero de todas maneras no tan intenso como por ahí podríamos llegar a pensar con una situación de La Niña en estado vigente, ¿no? Si se retira La Niña, la situación de febrero puede llegar a ser un poquito más tranquila desde el punto de vista térmico. Y el otro aspecto importante, y ya con esto vemos el último mes, el que agregamos ahora, el mes pasado llegábamos hasta febrero, ahora agregamos el mes de marzo, y fíjense cómo acá cambia totalmente la situación. Ya hay sectores con colores verdes, gran parte de la zona pampeana con colores verdes, los colores marrones o amarillos son colores claritos que están en la parte media de la escala, con lo cual están indicando que hay una cierta tendencia a que esta situación empiece a cambiar, se empiece a emparejar un poco. Entonces, fíjense cómo de manera progresiva se empieza a ver ese cambio. Aquello que vimos en un gráfico de líneas, mostrando la evolución de Niña, que está ahora vigente, a situación neutral, que es lo que se espera que esté hacia fines del verano o principios del otoño, bueno, cómo los mapas van un poco acompañando esa tendencia, quizás con un poquito de retardo, quizás con un poco más de lentitud, pero de todas maneras mostrando esa cierta tendencia a normalizar, entre comillas, las condiciones de humedad a nivel general. Entonces, es algo lento, es algo progresivo, pero es algo que empieza a estar presente. Y el otro mapa, el de temperaturas, es un mapa, bueno, como siempre les mencionaba antes también, el tema de
este mapa lo que nos muestra es el promedio mensual comparado con el promedio histórico, ¿sí? Entonces vemos acá temperaturas por arriba de lo normal. Esto no quiere decir que no podamos tener fluctuación térmica. Un aspecto importante a destacar, que si este escenario que estamos hablando hasta ahora se cumple, la probabilidad de tener una situación como la del último marzo, con esa helada que llegó hasta Santiago del Estero, norte de la provincia de Santa Fe, norte de Córdoba, que afectó muchísimo esa helada temprana del 30 de marzo, con este escenario que estamos viendo, esto es mucho menos probable que suceda. Siempre insisto en lo mismo, nunca estamos exentos de tener una helada temprana, pero cuando tenemos un evento La Niña, la probabilidad de tener una helada temprana es mucho mayor. En este caso, al retirarse el evento La Niña, la probabilidad de tener una helada temprana es menor, ¿sí? Y si fuese el niño, sería mucho menor, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que quería remarcarles con el tema de las heladas, porque venimos muy golpeados con las heladas. El año pasado tuvimos helada tardía, tuvimos una helada tardía muy fuerte, tuvimos la helada temprana muy, muy temprana y muy intensa, y después durante todo el invierno tuvimos una gran frecuencia de eventos de helada. Y ahora probablemente también tengamos heladas tardías. Entonces, el tema de las heladas sigue siendo un aspecto muy recurrente y que sigue estando presente y muy vigente. Bueno, pensando ya en el otoño que viene, la probabilidad de tener una helada temprana en marzo del año que viene, por ahora es baja y bueno, de todo lo que estuvimos comentando, sería una de las cosas más positivas. Bien. En resumen, hacemos estos pequeños tips que pongo, que en realidad no generan nada diferente de lo que estuvimos hablando, pero para que queden cuestiones ya un poco más definidas. Si estuvieron presentes o vieron la presentación del mes pasado, era muy parecido, cambié nada, letras nada más, porque en realidad la estructura sigue siendo la misma. El evento La Niña está presente, se espera que esté presente hasta fin de año. En general muestra débil intensidad, pero a pesar de ser de débil intensidad, los impactos que nos está provocando son muy fuertes, ¿sí? Venimos de 3 años de La Niña, entonces por más que sea débil, estas lluvias por debajo de lo normal hacen que sigamos en una sequía extrema. Entonces por eso pongo débil intensidad de La Niña, pero con fuertes impactos. Que sigue el riesgo de tener heladas tardías, ojo, sobre todo zona pampeana hacia el sur, porque el riesgo de heladas tardías sigue estando presente. Quizás ya los que estén más desde el centro de Córdoba, centro de Santa Fe, hacia el norte, ya no se tengan que preocupar por el tema de las heladas, pero sí para los que estén más al sur, y los que estén bien al sur, tengan en cuenta que noviembre también puede ser un mes de heladas. El tema de la variabilidad térmica es otro de los aspectos más destacados que podemos llegar a tener, esto de los cambios de temperatura de acá, sobre todo de acá a fin de año, ¿sí? Quizás ya el año que viene no tanto, y esto de las primaveras que siguen estando, que empiezan en realidad, ahora cuando empecemos a tener un poquito más de humedad, muy probablemente se empiecen a desarrollar precipitaciones, pero ¿cómo van a ser? Muy acotadas, ¿sí? En áreas muy pequeñas, que pueden tener un volumen importante, ¿sí? Eso también es importante destacarlo, porque más allá de que en general las lluvias van a estar por debajo de lo normal, podemos tener estos núcleos de precipitación acotado en áreas pequeñas, pero que pueden dejarnos un saldo importante. En un área muy chiquitita, ¿sí? El resto no recibe nada, pero aquellos que reciban, sobre todo ahora cuando empiece a haber algunos pulsos más de humedad un poco más importante, muy probablemente tengamos algunas lluvias de mayor volumen, pero acotadas en el área. Así que esto era un poco lo que les quería mostrar, con estas conclusiones finales, un poco el repaso general de todo lo que estuvimos viendo, y bueno, marcando fundamentalmente que La Niña sigue estando vigente y que muy probablemente nos siga acompañando hasta fin de año, con ahí la perspectiva de que el año que viene empiece a aflojar y que empecemos a tener una situación un poco más húmeda. Ojalá sea, como muestra el modelo australiano, de manera temprana, que ya sea entre diciembre y enero. Yo lo veo más para enero, febrero. No quiero ser pesimista, pero la mayoría de los modelos lo ven un poquitito más retrasado, esa transición a condiciones neutrales, y me parece que va más por ese lado. Leo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos?
Leo, focalizándonos en el sur de la provincia de Buenos Aires, te voy a transmitir un poco lo que veníamos recogiendo por la ruta cuando íbamos visitando a los socios. Sur de la provincia de Buenos Aires, ¿vos ves algún evento de lluvias para la próxima semana, 10 días? Mira, Sobre todo el tema de la cebada, viste que hasta ahora aguantó y me comentaban que, bueno, que están con un mínimo de expectativa que ahora que necesita un poco más de agua le llegue algún chaparrón. Mirá, en el corto plazo, en realidad no hay casi nada, hay muy poquito. Esta semana no hay nada, de acá hasta el miércoles que viene no hay nada, con lo cual no hay mucho con respecto a las precipitaciones. Sí tenemos un pequeño pulso hacia fin de mes, un pulso de humedad que esperemos que deje algo más de agua, ese pulso de humedad que sería la última semana del mes de octubre, que podríamos llegar a tener ahí un pulso algo más significativo de alguna lluvia un poquito más generalizada. Bien. Leo, tengo una consulta de Mario. ¿El Atlántico no aporta nada de humedad? Sí, el Atlántico aporta humedad, el Atlántico aporta humedad, no ahora que está frío y que estamos teniendo poca participación del Atlántico, pero sí, siempre recuerden que el Atlántico aporta de manera muy esporádica y de manera muy irregular. Entonces, puede aportar, no sé, una semana en particular y después desaparecer durante el resto de la campaña. Entonces, son aportes muy irregulares que va haciendo el Atlántico. Y no hay grandes aportes hasta que no cambie esa temperatura que está teniendo, que es muy fría, no hay aportes demasiado significativos. Y recuerden que el aporte del Atlántico más importante es para la provincia de Buenos Aires, parte de Uruguay y hasta Entre Ríos. Ya Santa Fe, Córdoba, La Pampa, ya el aporte del Atlántico se dibuja bastante, ¿no? No hay demasiado aporte para esa zona. Así que para Buenos Aires sí puede haber aportes, pero no son, por lo menos por ahora, de una gran magnitud. Bueno, Leo, nada, es lo que hay, la verdad. Una situación un poco preocupante. Bueno, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por toda la información que nos aportaste. Y muchas No, por gracias favor, a un placer. todos por haber participado. Buenos días a todos. Gracias. Chao, gracias.